membresía y servicio. Cabe anotar que ya hace aproximadamente 6 meses yo di una serie acá de membresía en 2 domingos, el 8 y el 15 de octubre. Espero que la tengan muy en cuenta para esta enseñanza. El texto base que tocaremos en el día de hoy es la primera carta que el apóstol Pablo le escribió a los Corintios, en el capítulo 12, versículos del 12 al 27. No voy a decir nada de lo que ya dije en aquellas 2 escuelas porque se supone y yo asumo que ya ustedes la han meditado y por lo tanto la han puesto en práctica. Sin embargo, tocaremos este tema con base en este versículo. Antes de comenzar, pongamos este tiempo en manos del Señor. Padre amado, nuevamente, Señor, nos acercamos a ti, bendito Dios, con el único ánimo, bendito Dios, de que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor. Padre, te pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine, nos ayude, Señor, nos instruya, nos redarguya, bendito Dios, y que seamos confrontados si es necesario, Padre, en este tema tan importante como lo es la membresía de la iglesia, bendito Dios. Señor, tú has dejado textos bíblicos claros donde nos enseñas cómo nos debemos manejar dentro de la iglesia local. Pero muchas veces, Padre, nuestro propio corazón, Señor, tiene otras tendencias, bendito Dios, y por lo tanto te pedimos que esta enseñanza cumpla el propósito por el cual tú has permitido que en el día de hoy estemos aquí reunidos, Señor. Que tu nombre sea exaltado, Padre amado. Y antemano, bendito Dios, te pido perdón por aquellas falencias que pueda presentar, Padre amado. Pero tú sabes cuál es el propósito de hacer esta enseñanza, bendito Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para tu bendita gloria. Amén. Lo más propio de cada uno de nosotros no son nuestros bienes materiales, ni el dinero, ni en la casa en la que habitamos, ni la ropa que llevamos puesta. Lo más propio de nosotros mismos es el cuerpo. Por eso lo cuidamos y procuramos sentirnos bien con él. Evitamos dañarlo o que alguien le haga daño. No permitimos que nadie sin nuestro permiso lo toque. En nuestra cultura, el cuerpo es el lugar donde situamos la individualidad. El cuerpo que tenemos o que somos nos distingue de la otra persona. Los rasgos físicos, la forma de caminar, las expresiones corporales, todos estos aspectos hacen a la persona distinta y única. Pero también son una herencia, las marcas que revelan que provenimos de un padre y una madre, de una cultura y un mundo particular. En nuestra cultura, el cuerpo es el lugar que separa a un individuo de otro, separación y autonomía. Esta idea es la más dominante en nuestra sociedad. Todos sabemos que existe una iglesia universal invisible y una iglesia local visible. La iglesia universal invisible es representada por aquellos que pertenecen a una iglesia local visible, teniendo como excepción aquellos hermanos que son fieles al Señor, que no tienen la oportunidad de pertenecer a una iglesia por cualquier circunstancia. Pero ese no es el caso nuestro en este contexto. Esto puede sonar muy fuerte, pero indudablemente es lo que el Nuevo Testamento nos enseña. Es cierto que puede haber creyentes en el mundo que no tienen cómo pertenecer a una iglesia local por sus condiciones geográficas, lejanías y demás. Pero como se los dije, los que estamos aquí no tendremos ninguna excusa delante de Dios para no haber pertenecido a una iglesia local. Mis hermanos, Dios nos santificará dentro de la iglesia, no fuera de ella. Y es aquí donde vamos a encontrar a aquel hermano que no sirve casi, aquel que nos incomoda, aquel que habla más de la cuenta,
aquel que está luchando contra un pecado que no puede ser testimonio de acuerdo a nuestro propio ojo crítico. En fin, es dentro de la iglesia que viviremos todas estas cosas. Es dentro de la iglesia que el Señor nos ayudará a crecer espiritualmente. Cuando estamos frente al mundo, es muy fácil justificar a los incrédulos porque no han creído a Dios. Pero ¿qué tanto nos cuesta a nosotros también amar a nuestros hermanos y poder entender de una vez por todas de que ninguno de los que estamos aquí somos perfectos? El texto base de esta enseñanza no está fuera de lo que venimos hablando. La iglesia de los Corintios tenía serios problemas de convivencia, pero a Dios le plació por el puro afecto de su voluntad que nos quedara ese ejemplo escrito para mostrar que Él se glorifica es precisamente en hombres y mujeres débiles, llenos de pecado. Muchos que no pertenecen a una iglesia local dicen cosas como la iglesia está llena de hipócritas. No me uno porque no he encontrado una iglesia perfecta. Al primero yo lo único que le puedo responder es que sí, la iglesia está llena de hipócritas, pero que no hay problema, aquí cabe uno más. Y al segundo, yo solo le pido que cuando encuentre esa iglesia perfecta, le ruego que no se una a ella porque la va a dañar. Porque es imposible encontrar una iglesia perfecta de este lado del cielo. Bien, mis hermanos, teniendo en consideración todo esto, leamos nuestro texto base de la enseñanza de hoy. Busquemos en nuestras Biblias la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 27. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 27. Dice así la palabra de Dios. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La iglesia local es descrita aquí como muy semejante a un cuerpo humano. En otras palabras, es como una unidad que tiene partes que están unidas permanentemente en ellas. Estas partes no pueden volar o andar sueltas de manera intermitente. Ellas están orgánicamente conectadas y dependientes de la unidad total. Hay una gran coordinación y acuerdo entre todas
las partes. Esta ilustración es maravillosa y establece fuertemente la necesidad de la membresía en la iglesia local, incluyendo la cooperación y la disciplina entre los miembros. Somos enseñados que la iglesia es mucho más que un número de personas que se reúnen para escuchar al mismo predicador. Es una unidad en donde todos los miembros tienen deberes significativos y toda la iglesia depende de cada uno de sus componentes, es decir, de sus miembros. Existe coordinación, orden y una dirección común, como lo dice Efesios 4, del 15 al 16. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Una razón por la cual Dios nos ha unido en una iglesia es debido a que es esencial que cada uno de su pueblo se involucre en el crecimiento del cuerpo y en el evangelismo verdadero. ¿Es posible, mis hermanos, y les pregunto, que un miembro o parte del cuerpo pudiera estar desconectado y guardado, separado del cuerpo? ¿Es concebible que un creyente pudiera escoger el no ser miembro de una iglesia? ¿Existe alguna categoría especial en el Nuevo Testamento para alguien que no desea ser miembro de una iglesia local? Sí, solo hay una, cuando ese miembro es expulsado de la misma iglesia local. Pero el resto, el Nuevo Testamento siempre, los apóstoles y todos los que escribieron las cartas, siempre iban dedicados a una iglesia específica. Por lo tanto, no es posible que exista una persona dentro de una iglesia local que compagine con todas sus doctrinas y que no se haga miembro de la iglesia. Pero tampoco es posible que ya siendo miembro de la iglesia no ande con su membresía, no camine con sus hermanos. Es imposible, mis hermanos, es imposible. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo espiritual de Cristo. Y el cuerpo anda junto. Sus manos no andan por un lado y sus pies por otro. No, sus cuerpos andan totalmente juntos. Sus manos caminan con sus dedos con sus brazos con el tronco, con todas las extremidades. Asimismo es la iglesia de Cristo, asimismo es su cuerpo y asimismo debe manejarse y asimismo debe conducirse la iglesia de Cristo. Pero yo les pregunto, ¿por qué Pablo tocó este tema en la iglesia que está en Corintios? Bien, el tema comienza por los dones espirituales. Evidentemente la iglesia de Corintios, a pesar de ella, había sido bendecida por Dios al repartir tantos dones dentro de ella. Pero lamentablemente el corazón caído del hombre hace de esos dones muchas veces un problema entre la familia de la fe. Gracias al pecado que mora en el creyente, aún muchas veces no podemos manejar este tema tan importante dentro de la iglesia como lo son los dones que el Señor ha colocado en cada uno de nosotros para poder servir para su santa y bendita gloria. Por eso Pablo comienza esta parte del texto como lo dice el versículo 12 y 13, el cual lo he encabezado como un solo cuerpo, un solo espíritu. Dice así, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La primera exhortación que hace Pablo para contrarrestar los problemas que se presentaban en Corintio era a la unidad en nuestro Señor Jesucristo. Ustedes, hermanos, son un solo cuerpo. Deben estar unidos, más allá de los dones que el Señor les ha dado, deben permanecer unidos como un cuerpo. Cada uno de ustedes es un miembro, cada miembro son ustedes y juntos son el cuerpo de nuestro Señor.
inspirado por el Espíritu Santo, Pablo utilizó la metáfora del cuerpo para hablar de la iglesia y sus miembros, para confirmar la unidad que es un cuerpo, pero que a su vez tiene muchos miembros. Pero no solo hace énfasis en el cuerpo, sino también en el bautismo que aparece en el versículo 13. La iglesia, el cuerpo espiritual de Cristo, es formada a medida que los creyentes son inmersos por Cristo con el Espíritu Santo. Cristo es el que bautiza. Él sumerge a cada creyente con el Espíritu en unidad con todos los demás creyentes. Pablo no escribe aquí sobre el bautismo en agua. Esa señal externa ilustra la unión del creyente con Cristo en su muerte y en su resurrección. De manera similar, todos los creyentes también son inmersos en el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo. Pablo se propone en este versículo 13 subrayar la unidad de los creyentes. No pueden existir creyentes que no hayan sido bautizados en el Espíritu, y tampoco puede haber más de un bautismo en el Espíritu. De lo contrario, se destruye el principio de unidad en el cuerpo de Cristo. Todos los creyentes han sido bautizados en el Espíritu, y por eso conforman un solo cuerpo. Esto no es una experiencia que debe buscarse, sino es una realidad que debe reconocerse. En la salvación, todos los creyentes no solo se convierten en miembros plenos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sino que el Espíritu Santo es depositado en cada uno de ellos. Mis hermanos, los problemas no van a dejar de pasar dentro de la iglesia. Siempre van a existir mientras estemos de este lado del cielo. Pero debemos saber que ninguno de nosotros es perfecto, pero sobre todo pensar en que aquel que te ha salvado a ti, ese mismo que te salvó a ti, también salvó a aquel hermano con el cual tú no congenias. Es el mismo Dios quien los ha salvado a ambos. Y eso hay que tenerlo muy presente, mis hermanos, y quiero que esto lo tomen como primera aplicación. Nunca se olvide de esto. Aquel hermano con el que siempre siento fastidio, que no debería ser, aquel hermano que me molesta, aquel hermano que yo siento que él no sirve como yo sirvo, ese hermano también ha sido salvado por la gracia de Jesucristo, al igual que tú. Y eso hay que tenerlo siempre presente. Nosotros no somos los dueños de la salvación, es nuestro Señor Jesucristo, y ese es su cuerpo. Somos solo un cuerpo que está formado por muchos miembros, y es esto lo que nos lleva a nuestro segundo punto, que es un solo cuerpo, pero muchos miembros. Y quiero que me acompañen a lo que dice el versículo 14 al 20. Dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es solo uno. En esta segunda parte, Pablo comienza a detallar el cuerpo, y lo primero que dice es que el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Solo con esta declaración, Pablo está contrarrestando el individualismo y egoísmo que se vivía en la iglesia de los Corintios. ¿Saben algo? Ustedes son un solo cuerpo, pero el cuerpo tiene muchos miembros, le decía Pablo a los Corintios. No podemos pensar
que solo con nosotros basta, que podemos pensar en nosotros antes que en los demás miembros de la iglesia. Si el Señor los ha traído a esta membresía, es porque así le ha placido y debemos mirar todo esto con amor y darle toda la gloria a Él. ¿Cómo es posible que tantos pecadores puedan convivir juntos? Solo por la obra del Espíritu Santo. Solo Él puede hacerlos, mis hermanos. Entonces, si el Señor los ha juntado como membresía de esta iglesia local, ¿quiénes somos nosotros entonces para pensar que todo tiene que estar de acuerdo con lo que yo pienso? Dejemos el individualismo a un lado y comencemos a pensar en nuestros hermanos, a colocarlos por encima de nosotros mismos, a dar la vida por ellos. ¿O es que acaso no es esto lo que enseña la Escritura? Da la vida por tu hermano. Pero Pablo no se queda allí, sigue diciendo, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Sí ven cómo Pablo contrarresta todo ese individualismo que había en esa iglesia? Bueno, ese mismo mensaje es para nosotros, mis hermanos. El cuerpo de Cristo son todos los miembros de la iglesia y todos sin excepción son necesarios para el funcionamiento de la misma. Mis hermanos, el ojo solo no puede ser el cuerpo. La oreja sola no puede ser el cuerpo. ¿Qué te dice a ti que tú solo puedes ser el cuerpo de la iglesia? Es necesario que estén los dos miembros junto al resto de los miembros del cuerpo. Deberíamos estudiar anatomía para conocer todos los miembros del cuerpo y conocer que cada miembro tiene una función definida desde la misma creación del hombre. Dios hace las cosas perfectas, que lamentablemente por culpa de la caída, esa perfección se fue deteriorando hasta el punto de que todos morimos físicamente. Hasta la parte más insignificante que tú te puedes ver en tu cuerpo tiene una función específica. Por ejemplo, las manos sirven para hacer diversas cosas, los pies igual, y aún el dedo pequeño que tienes en el pie tiene su función. ¿Saben cuál es la función de ese dedo pequeño? Ni idea. No perder el equilibrio junto al oído. ¿Lo sabían? ¿Ustedes saben para qué sirven las cejas? No es para que se vean más bonitos. Es precisamente para eso. Para evitar que el sudor caiga al ojo. ¿Sí lo sabían? Hay que estudiar anatomía, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, al igual que cada uno de los miembros de nuestro cuerpo sirve para algo, asimismo los miembros de la iglesia, cada uno son valiosos para el servicio del Señor. Cada uno de ustedes es valioso para el servicio del Señor. Cada miembro que está aquí, por muy insignificante que crea que es en el servicio que hace el Señor, es un hermano o hermana que el Señor se deleita en su servicio. Eso sí, convencido de que a quien le sirve es al Señor y no a los hombres. No estén pendientes de lo que hace el otro. Eso no agrada al Señor. Es que el hermano le gusta es predicar y no hacer más nada. Somos muy ligeros con la lengua. Es que yo vengo todos los sábados y aseo local y aquí más nadie viene. Es que siempre me escogen para hacer el devocional a mí y no escogen a otro. Quiero que a mi hermano lo sometan a la disciplina de la iglesia porque sirve menos que yo. ¿Por qué se ríen? Arrepiéntanse. No, y es en serio, nosotros caemos muy ligeros en esos términos. La membresía no es para eso, mis hermanos. Mira, los ancianos están pendientes de todo eso igual que los diáconos, y con ellos, son ellos los que tienen que exhortar a la iglesia cuando ven mermado el servicio de alguien.
pero te aseguro que no lo van a hacer como lo están haciendo ustedes. Disciplina, disciplina para ese siervo. Ya él es un impío, no sirve a la iglesia. Es terrible. Mi hermano, dedícate a servir tú. Deja de estar mirando la paja del ojo del hermano y concéntrate en la viga que tú tienes en tu ojo. A mí me duele a veces hablarles así, pero es que así hay que hablar a veces. Y no crean que me deleito. Yo fui el primer exhortado con esto. Y recuerda que es el Señor quien coloca tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero ahora no se agarran de eso para decir es que el Señor no ha colocado en mí servir. No, el Señor no trae a nadie a la iglesia que no sirva. Pero ¿saben una cosa más poderosa aún? Que a veces somos ligeros para criticar a aquel hermano que no sirve. Y lo que tú no te das cuenta es que el mismo Señor puede estar utilizando a esa persona que no sirve para moldear tu propio carácter y para moldear tu propia lengua y para que también te acerques al Señor en oración, ya que no lo haces, y pidas por el hermano también. Somos muy fáciles de mirar hacia afuera, pero bien difícil para mirarnos hacia adentro. Y sigue Pablo diciendo, más ahora, y por eso nombré de que Dios coloca tanto el querer como el hacer, porque Él es el que nos trae acá. Más ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. No como tú quieres, es como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Así como Dios ordenó el cuerpo de tal manera que éste funcionara, así mismo va añadiendo a cada iglesia local como Él quiera. Y esta es la parte que muchas veces lucha con nuestro propio orgullo, como Él quiso. Sí, mis hermanos, Dios nos va añadiendo una iglesia local y es dentro de esa iglesia donde debemos servirle a Él. Es ahí donde Él nos va a santificar por medio de otros hermanos. Nos va a ayudar con nuestro carácter, nos va a ayudar con nuestra impaciencia por las cosas, nos va a ayudar con nuestro propio orgullo, nos va a ayudar con cada una de las luchas que tengamos, incluso aquellas luchas ocultas que nunca mencionamos. Porque a Dios le plació incrustarte a ti como un miembro de esta iglesia y es ahí donde te va a utilizar para que seas tú de bendición para muchos hermanos y para que todos los hermanos sean de bendición para ti también. Porque si todos ustedes fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es solo uno. Miren, mis hermanos, no me pregunten cómo Dios hace para mantenernos unidos a todos, pero lo que sí es cierto es que debemos amarnos los unos con los otros, como lo dice la Escritura. Y es esto lo que me lleva a mí al tercer encabezado, que lo titulé Un solo cuerpo, un mismo amor. Y esto aquí es donde viene lo más duro del tema de la membresía. Sí, ya llegamos, fuimos bautizados o no, venía de otra iglesia, ya me adherí a la iglesia y fuimos miembros. Pero ¿estás comprometido con tu membresía? ¿Estás comprometido con el cuerpo del Señor? ¿O tú eres de esos que aún piensa de que puedes estar con el Señor pero no con su esposa? A ti, mi hermano, ¿te gustaría que alguien te dijera, mi hermano, es que tú me caes bien pero tu esposa no? No, así mismo es el Señor. Su esposa somos nosotros. Y la manera que tú puedes mostrar el amor al Señor es precisamente amándonos los unos a los otros. Versículos 21 al 27. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro.
porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A mí me llama la atención cuando Pablo habla del cuerpo acá y dice: los que visten dignamente son los más indignos, y por eso me llamó el ejemplo del dedo meñique del pie, o el dedo pequeño. Los dedos de los pies son malucos casi en todos los pies, ¿verdad? Por eso le compramos buenos zapatos. Los visten dignamente. Y aquellos que no necesitan ser ocultos porque son más dignos, como la cara, ustedes ven que no tienen ninguna vestidura. Por eso no sé aquellos musulmanes y todo eso que le tapan la cara a las mujeres. Allá en el cielo, que no hay que dar cuenta de eso también. Amados hermanos, no solo somos un cuerpo y un mismo espíritu. No solo somos un cuerpo y muchos miembros, sino que también somos un solo cuerpo, pero un mismo amor. Un mismo amor que nos lleva a depender unos con otros, que nos lleva a necesitarnos unos con otros, que nos lleva a ayudarnos unos a otros, que nos lleva a consolarnos unos a otros y también lleva a gozarnos unos con otros. Esta es la iglesia de Cristo, su cuerpo donde Él es nuestra cabeza, y todos somos un solo cuerpo, un mismo espíritu, sintiendo la misma cosa. El apóstol Pablo comienza esta parte diciendo: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Quizás en el cuerpo haya partes más importantes que otras en cuanto a función, pero eso no quiere decir que las partes menos importantes no sean necesarias. Les doy un ejemplo. El ojo puede ver lo que quiera, y el ojo es importante porque te permite ver la creación, te permite ver todo lo que quieras, pero no podrá el ojo jamás agarrar algo para palparlo. Una cosa es verlo, otra cosa es palparlo. Necesita su mano, y el Espíritu Santo dejó dicho eso así. Y dice después: ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Ustedes, mis hermanos, pueden pensar en ir donde ustedes quieran, pero son sus pies los que los llevan. En las iglesias es exactamente lo mismo. Ningún pastor que conoce la verdad de las Escrituras se atreve a decir que no necesita de aquellos que quizás solo se encargan, que solo tienen la función de ir y comprar el agua. No pueden decir eso. Lo necesitan. Lo necesitamos. Ni un diácono podrá decir que aquel que solo se sienta allí con el computador no le es útil para el servicio y para su propio ministerio. No hay un miembro que pueda ser innecesario, aún en mi opinión personal, aquellos que no sirven a la iglesia. Aquellos miembros son necesarios, como lo dije anteriormente, tratan con tu carácter, te santifican. Miren, mis hermanos, como creyentes muchas veces traspasamos las barreras de la salvación de una persona, y eso es una línea muy peligrosa que no podemos atravesar. Muchas veces caemos como jueces diciendo que como esta persona no sirve, a pesar de ser miembro, entonces esa persona no es salva. No podemos caer en ese dictamen de juez. Y créanme, yo entiendo lo que es percibir de pronto un hermano, miembro de la iglesia, que no sirve por cualquier circunstancia. Es difícil entenderlo, pero
como se los dije ahorita, no te pongas de juez. Ese no es tu tarea, no es tu trabajo. Más bien, ora por el hermano. Tú no sabes qué problema tiene ese hermano por el cual no está sirviendo. Tú no sabes si es que él no está sirviendo precisamente porque está luchando contra un pecado y eso le ha impedido servir. ¿Sí? Eso no lo sabemos, sino que caemos como juez a señalarlo y ni siquiera tienes la delicadeza de acercártela a él a preguntarle: mi hermano, ¿tú por qué no sirves a la iglesia? ¿Estás luchando con algo? Vamos, y yo te ayudo en oración. Oremos juntos por eso. Pero somos muy ligeros con la lengua y empezamos primero a criticar. Como dice Pablo también seguidamente: antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, mis hermanos. Quizás ese hermano miembro que no está sirviendo está siendo débil, no ha podido luchar con su pecado. ¿Y dónde estás tú como hermano fuerte y le dices: ven, mi hermano, vamos a luchar con eso juntos? Comprométete con tu membresía. Con la membresía nos comprometemos. Me comprometo con mi hermano, me comprometo con mis pastores, me comprometo con mis diáconos, me comprometo con toda la iglesia. Y como se lo dije, quizás ese hermano débil te ayuda en tu santificación, porque quizás tu propio pecado te deja oculto de que ni siquiera te acercas al Señor en oración diariamente. Mientras que tú, cuando te acercas al hermano y dices: vamos a luchar juntos, vamos a proponernos orar, y empiezas tú a santificarte también. Entonces, ¿es útil o no es útil? Pero eso no quiere decir que ahora que él se va a quedar entonces sin servir, porque es que el hermano Alejandro dijo que yo soy útil, igual así no sirva. No, ahí tú tienes un problema con tu corazón. Así que no se vayan al otro extremo. El rey siempre habla de la teología del péndulo. Es una de él. Esa es la nueva reforma. Entonces tenemos que mantenernos equilibrados. Yo lo entiendo, yo también soy contador y sé a qué se refiere la balanza, todo en balanza. Todo débito, su crédito, todo ingreso tiene que tener su... Se ríe Pedro. Pero si es así, mis hermanos, tampoco nos aprovechemos ahora de nuestra debilidad para no servir. ¿Y cuál es la razón que el apóstol Pablo da de los miembros débiles, menos dignos y menos decorosos? ¿Para qué tenemos que vestir de dignidad al menos digno y tratar con decoro al menos decoroso? Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Desaveniencia, así comienza Pablo diciendo: para que no haya desaveniencia. ¿Ustedes saben qué es desaveniencia? La desaveniencia es la falta de acuerdo entre las partes, el entendimiento o la conformidad entre las personas o las cosas. Eso es desaveniencia. Cuando tú no te pones de acuerdo con una persona, hay desaveniencia entre ustedes dos. Miren, mis hermanos, el apóstol Pablo lo que dice es: ustedes tienen que vestir con dignidad al menos digno y tratar con decoro al menos decoroso, para que no haya desacuerdos, malos entendidos o inconformidades dentro de ustedes. ¿Y eso no era lo que se estaba presentando en la iglesia de los Corintios? Es que aquel tiene el don de predicar y por eso él es más importante que yo. No, es importante para el ministerio, sí, pero no quiere decir que porque tú no prediques no seas importante dentro de la membresía. Y eso es lo que Pablo rebata acá. Ojo, que ustedes, los más fuertes, ayuden a los débiles, para que no haya desacuerdo y no se presenten estas divisiones. Entonces el más débil no puede hacer una tiranía de estas cosas aprovechándose de los miembros más fuertes también. Pero también el más fuerte no puede burlarse o tratar indignamente a un hermano miembro de la congregación solo porque él es más fuerte que él.
Y miren cómo termina esta parte en el versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y hay que ser muy detallistas con estas palabras que el apóstol Pablo acá, inspirado por el Espíritu Santo, deja escritas. No es lo mismo, y que quede bien claro, no es lo mismo dolerse por alguien que dolerse con alguien. ¿Sí lo entiende? No es lo mismo dolerse por alguien que dolerse con alguien. Y quiero dar un ejemplo. Si tú estás con un hermano de la iglesia y a esa persona se le corta la mano, o con cualquier persona, no hablamos de un hermano de la iglesia, estamos hablando del cuerpo primero. Primero hablemos de la metáfora que Pablo utiliza. Si aquella persona se corta la mano, ¿te puedes doler tú con él? No, porque tú no estás en su cuerpo. ¿Sí? Él se duele y seguramente entre más profunda la herida, más le va a doler, le empieza a doler todo el cuerpo. Al final el dolor te pega en todo el cuerpo, te da dolor de cabeza, te da de todo. Pero tú puedes dolerte con él por esa herida. No, la única manera que tú te duelas es que a ti te pase lo mismo. Bien, mis hermanos, ahora vamos a la iglesia. Nosotros evidentemente, y aquí hay un ejemplo claro, aquí hermanos de la iglesia Salvación Vida Eterna, y quizás con ellos tenemos más vínculo, o quizás ustedes con nosotros más bien. Pero si ustedes tienen hermanos en otras ciudades, quizás otros países, y al hermano por cualquier situación, hermanos que están pasando en Venezuela, aflicciones, ¿ustedes podrían dolerse con él? No. No pueden, porque es que ustedes no están allá. No pueden, no tienen el tacto con él. Sí nos podemos doler por él, claro, y vamos a orar por el hermano y todo. Pero es muy difícil dolernos con él porque no estamos físicamente presentes con él en ese momento. Pablo lo que apunta aquí es que no es lo mismo dolerse por un hermano de otra iglesia que dolerse por los miembros de tu iglesia. Son con ellos que tú te tienes que doler, con ellos. Nos dolemos con nuestros hermanos. Sí, Salvación Vida Eterna está cerca y yo vengo acá cada domingo y nos podemos doler juntos. Mi hermano está pasando por una aflicción, yo me duelo con él. Y esto es un imperativo. Pablo está diciendo, te dueles con él. Ni siquiera es algo que nosotros podemos decidir. Mi hermano, cuando el cuerpo se duele, cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo debe dolerse con él. Por eso es que no es fácil o es imposible dolerse por aquel hermano que está afuera. Seguramente él pertenecerá a su iglesia y en su iglesia se dolerán con él, porque es un cuerpo. Sí, nosotros somos un cuerpo invisible a nivel espiritual, pero a Pablo y al Espíritu Santo le bregó decir que tú como iglesia local visible también haces parte de ese cuerpo y nosotros somos un cuerpo, el cuerpo local visible, y tú te dueles con tu hermano. También te dueles por tus hermanos, pero no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Cuánto amor necesitamos para estas cosas? Y por eso titulé esto así. ¿Cuánto amor? Un solo cuerpo, un mismo amor. ¿Cuánto amor necesitamos para esto? Pero somos más ligeros en decirle, mira, no sirve, sin preguntarle si el hermano o la hermana tiene alguna aflicción, tiene algún problema y dolerte con el hermano. Sin prejuicios, sin acepción de personas. Recuerda siempre que fue el Señor quien puso a cada miembro en este lugar. Mis hermanos, y no quiero terminar esta enseñanza sin antes ponerte a meditar en lo siguiente. Y te voy a hacer varias preguntas
para que tú veas la diferencia entre dolerte por Él y dolerte con Él. Y la primera pregunta que yo te hago a ti es, ¿tu mejor amigo o amiga hace parte de tu iglesia local? ¿O hace parte del mundo? Medite, no me conteste, hay que meditar todas estas cosas. Tu mejor amigo o aquella persona que comparte todas tus cosas, ¿hace parte del cuerpo donde tú te congregas o hace parte del mundo? O incluso, me atrevo a decir, hace parte de otra iglesia. Tus problemas personales los has confesado a tu hermano que se congrega contigo para que te ayude en oración y puedan mortificar esos problemas juntos. ¿O prefieres contárselo a tu familiar que es incrédulo? No, porque tengo más confianza incluso con mi mamá y yo sé que duele, pero yo jamás tendré más confianza con mi mamá incrédula que con un hermano creyente. Y se los digo por experiencia propia. Puse la mamá porque es el vínculo más cercano para muchos, pero realmente el vínculo más cercano es el esposo. Pero pongamos la mamá en el contexto del mundo. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tus hermanos de la iglesia? Y no me digan, que los martes oramos aquí todos por los hermanos de la iglesia. No, muy fácil. En tu oración personal. En tu oración personal. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por aquel hermano que no te cae bien? Que suena hasta así. Un hermano que no te cae bien. Es imposible. Es imposible. Pero sé que pasa en las iglesias. Sé que pasa. Y yo no soy profeta, pero sé que esta membresía no es la excepción. Pero es por causa de nuestro corazón caído. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que oraste por tus hermanos de la iglesia en tu oración personal? Más detalle. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste tu teléfono y llamaste a tu hermano de la iglesia entre semanas? ¿Cuándo fue la última vez? No, varón, es que eso es responsabilidad del pastor. Sigue creyendo. O ahora, te la pongo más difícil. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes llamaron, no por WhatsApp, a su ministro en formación, a preguntarle cómo estás? Yo no voy a jactarme, pero yo hablé con él ayer. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes hablaron con él? ¿Tú crees que solo los domingos son suficientes para esto? Yo no sé si te van a decir que no me invites más, mi hermano. Pero es que esto pasa, mi hermano. No creas que salvación y eterna es la excepción. Lástima que a mí no me toca esta enseñanza ya. Pero es igual. Pero yo lo pongo a meditar porque es necesario. Mira, el apóstol Pablo no puede decir no te necesito. Claro que nos necesitamos uno a otro. Cuando estamos en pecado, al primero que deberíamos llamar es un hermano. Mi hermano, ora por mí. Pero muchas veces cometemos el grave error de comentar nuestros errores delante del mundo. ¿Y qué pasa? Blasfeman el nombre de Cristo. Ay, ese no es creyente. Primero busquemos a los hermanos, oren por mí. Al pastor, oren por mí. Llamémonos los unos a los otros. Ahora hay WhatsApp llamada, ya no tiene ni excusa.
cogen cualquier wifi por ahí, tenga una llamada. A veces un saludo es necesario. No crean que porque el hermano Gerley entonces es el que está en ministerio y es el que está a camino a ser el pastor de la iglesia, entonces él no necesita a ustedes porque él se ha adoctrinado bien. No. Una vez tuve una confrontación con un hermano de la iglesia porque le dijo de que el pastor no lo llamaba a él. Hermano, el pastor ya tiene años que no me llama a mí. Yo solo le pregunté, ¿y cuándo fue la última vez que tú lo llamaste? ¿Tú sabes dónde está él ahora mismo, en estos mismos momentos, dónde está tu pastor? Ustedes saben entre semana, en cualquier momento, dónde está su hermano. ¿Dónde está aquel varón que se está formando para el ministerio? Yo le dije, ¿tú sabes que tu pastor ahora mismo está pasando por una lancha que se puede caer rumbo a Sicuco? No me preguntó más nada. Entonces somos muy rápidos y creen que la obligación solo es de los pastores. No. Claro que los pastores tienen obligación, ellos son los que pastorean las ovejas, pero esto se vuelve imperativo para todos. Y termino con ustedes, miembros, diciéndoles: vosotros pues soy el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Y yo no sé si aquí hay algún hermano que no sea miembro de Comunidad de Gracia, a excepción de los que son miembros de Salvación Vida Eterna. Pero solo te pregunto a ti, que llevas tiempo congregándote acá, ¿tú qué estás esperando? ¿Crees que puedes servirle al Señor no perteneciendo a la iglesia local donde te congregas? Puedo entender que haya muchos cristianos en el mundo que no tengan dónde congregarse, pero la mala noticia para ti es que tú delante del Señor no tendrás esa excusa. Ahora tampoco te estoy diciendo que te vas para el infierno, ¿no? Así que mi hermano, tú órale al Señor y pídele si ya es tiempo de que tú solicites la membresía en la iglesia local donde te estás congregando. Que el Señor nos ayude a todos y que el Espíritu Santo nos haya instruido para poner por obra todo lo que hemos aprendido. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta o comentario que no me vaya a pegar? ¿Pregunta, comentario? ¿No? Quedaron como desanimados. Al contrario, no. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a dar. Tiene una pregunta, mi hermano. Micrófono, por favor. Micrófono. Buenos días, que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Usted dice que nosotros siempre debemos confiar en un hermano, ¿verdad? Pero si ese hermano de pronto al cual tú te acercaste y confiaste en él te defraudó, obvio, no quiere decir que yo me vaya al mundo de pronto a contar mis cosas. ¿Cuál sería la actitud en ese momento? Sé que debo amarlo porque eso me manda la palabra, pese a que me haya defraudado, pese de pronto a... Pero ya no, me quedo así como que en quién confío. Te entiendo perfectamente. Pero a lo primero le digo, prepárate, porque puede haber otro que te vuelva a defraudar. Prepárate. Pero eso no quiere decir de que todos sean iguales. Miren, no es mentira que dentro de la iglesia hay miembros de la iglesia que tienen más afinidad unos con los otros, ya sea por su carrera, ya sea por lo que estudian o por cualquier cosa, o porque estos son jóvenes, entonces se hacen más con los jóvenes. Pero créanme, mis hermanos, que eso no quiere decir que si ustedes no ven que yo estoy afín a ustedes, no quiere decir que ustedes no se acerquen a mí y puedan crear una bonita amistad con cualquier otro. Hay que volver a buscar una amistad. De pronto ya tú no confías en esa persona y está bien. Obviamente, como lo manda la Escritura, me imagino que tú has hecho todo lo que la Escritura te dice.
Si él te defraudó y cometió un pecado contra ti, pues tienes que ir donde el hermano, evidentemente, y hacer todos los pasos del tema de disciplina. Pero eso no quiere decir de que todos los miembros sean iguales. Recuerda que cada miembro son distintos, pero todos los miembros pertenecemos al mismo cuerpo. La mano no es igual al pie, sin embargo trabajan dentro del mismo cuerpo. Los ojos son diferentes a los oídos, sin embargo trabajan dentro del mismo cuerpo. Y vuelvo y te digo, si te defraudó, prepárate, porque puedes volver a ser defraudado. Y eso no quiere decir que el hombre sea un pecador, sea un impío y va para el infierno. Y todo lo contrario, debes exhortarlo y orar por ese varón o esa hermana que te ha defraudado. Pero no nos podemos quedar ahí. Para eso, y precisamente eso hace parte de la santificación, tanto para nosotros como para ese hermano que está pecando. Si hizo cualquier comentario que a ti no te gustó, pues lo que dice la escritura de Mateo, viendo del hermano. Jenny. Pienso yo que no es, o sea, la base de esto tendría que radicar en lo que nos dice la palabra. Nuestra verdadera confianza debe estar puesta en el Señor. Entonces, sí, lo que defraudó es otro pecador igual que nosotros, y delante del Señor poner esa situación, y el Señor también nos mostrará si esta persona de pronto es digna que le demos otra oportunidad, porque podemos fallar y no necesariamente es que esa persona sea así, sino pudo haber tenido una falla. Entonces, buscar al Señor, por eso digo, nuestra confianza depositada en Él, que Él sea quien nos muestre quién es esa persona que nos puede guiar, que nos puede apoyar, que puede estar ahí con nosotros. Es lo que mi parecer al respecto. Sí, pero yo creo que ya el Señor en las escrituras mismas ya muestra ese tema. O sea, ni siquiera tenemos que esperar una respuesta del Señor. Perdonaos. Cuando uno perdona es perdonar todo. Y sí, sé que es difícil, mis hermanos, pero eso ayuda a ti, a tu santificación, y seguramente puede ayudar al crecimiento espiritual del hermano también. Perdonaos. Entonces no tenemos que esperar ni siquiera una respuesta del Señor. Y lo que dice Jenny sí es bien claro. Y por eso a mí me gusta mucho el texto de Hebreos cuando dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y mi hermana, acuérdate de algo, así como te fallaron, tú también puedes llegar a fallar. Entonces tenemos que estar preparados para todo eso. Mi hermano, Perley. Gracias, Alejo. Gracias, mi hermano, por tu enseñanza. Gloria al Señor por ello. Definitivamente, las cosas que el Señor hace con cada uno de nosotros es distinta. Si es verdad que hay un solo camino al cielo, que es Jesucristo, hay muchos caminos para llegar a Cristo. De igual forma, los diferentes caminos en cuanto a la santificación de los creyentes son distintos. Hay hermanos quizás que necesitan más de otros hermanos. Eso no quiere decir que no necesitan hermanos que necesiten de nosotros. Todos necesitamos hermanos. Pero en cuanto vemos que un hermano falla, es precisamente acordarnos cuántas veces fallamos nosotros. Amén. Y cuántas veces el Señor nos perdona. No se trata de irnos ahora o colocarnos como jueces y no perdonar al hermano que nos afectó, porque realmente si fuera así, el Señor nos perdonara o no nos perdonara cada vez que nosotros fallamos y vamos a Él. El tema es: estoy tan pendiente de cuánto daño me hacen mis hermanos, incluso más de cuánto yo puedo darle a mis hermanos. Amén. Entonces tratar de cambiar un poco la mentalidad y decir: bueno, me afrentó, me hizo daño, me hirió, pero ¿qué puedo darle yo? ¿Qué puedo hacer por él? Porque es precisamente ahí donde se muestra el amor, y donde se muestra la misericordia. El amor no es un negocio. Yo te doy porque tú me das, sino es dar sin esperar nada. Y tiene mucho que ver la madurez cristiana, tiene mucho que ver la madurez del creyente para tomar decisiones así. No dejarse seguir por el orgullo, por el rencor, no porque tú me hiciste, yo no te hablo, no te llamo, no te saludo, no te busco. Entonces, creo que es una exhortación de parte del Señor a que lo hagamos. Si tu hermano peca contra ti,
¿cuántas veces, Señor? Dice, hasta 7. No, hasta 70 veces 7. 490. Gracias, mi hermano. Y sí, yo les digo una cosa, incluso por experiencia propia, yo le doy muchas gracias a Dios y todos los días le glorifico por cada problema que a mí me ha pasado. Dentro de no los problemas del mundo, esos son más fáciles de solucionar. Lo más difícil de solucionar son los problemas dentro del cuerpo. Y yo doy gloria a Dios por cada problema que me ha pasado, porque eso me ha ayudado a madurar en la fe. Se llena uno de paciencia, se llena de amor, y no hay tal cosa más bonita que sentir uno el corazón complacido con el Señor por todas esas cosas. Aún en los problemas hay que darle gracias a Dios por ellos. El Señor los permite por algo, siempre. Bueno, bien, vamos a orar entonces para terminar esta enseñanza. Gracias, Padre amado, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Padre amado. Señor, y sabemos que tú eres fiel, bendito Dios, y tú permites cada cosa que nos pasa dentro de tu cuerpo, bendito Dios, para nuestra santificación, bendito Dios. Te pedimos que podamos poner por obra todo esto aprendido, Señor, y que tú providencialmente dejaste escrito a la iglesia de los Corintios, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para tu bendita gloria. Amén. 5 minutos.